Bueno, entonces, antes de comenzar, recordarles, no se olviden llenar sus formularios de entrada y de salida, ya están habilitados. Es bastante importante la asistencia, no se olvide, por favor. Y bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, eh, recapitulando, estábamos viendo acerca de lo que es la elasticidad con un caso hipotético en el cual por un, por un problema, un acontecimiento, es que, como ejemplo, veíamos que se daba el incremento en el precio del petróleo. Entonces, eso automáticamente hacía que suba eh, el precio en los diferentes países, lo que ocasionaba que la demanda, que tenga una reacción la demanda, ¿no? Entonces, eso lo podíamos muy fácil identificar con la ley de la demanda, que automáticamente nos dice cuando sube el precio, la demanda disminuye, entonces compran menos. En todo caso, la ley de la demanda solo nos dan esa respuesta, pero no nos dicen cuánto realmente es el porcentaje o la cantidad que va a caer, esa cantidad de la demanda, ¿no? Pero sí, el concepto de elasticidad, gracias a esa herramienta, es que sí vamos a poder determinar lo que son ese porcentaje y caída de la demanda. Luego también, en base a la premisa, preguntábamos qué es la elasticidad y nos dábamos directamente lo que es un concepto, que la elasticidad es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de cantidad ofrecida ante un cambio en alguno de sus factores determinantes, ¿ya? En ese caso, cabe recalcar y determinar que la elasticidad se puede aplicar tanto en la demanda como en la oferta, pero primeramente nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la demanda, ¿ya? Eso es lo que estábamos introduciendo. Luego, bueno, lo que fue la pequeña introducción a la anterior clase. Ahora vamos a ver otro concepto que nos habla de elasticidad, precio de la demanda. Eh, si bien la elasticidad, precio de la demanda, la ley de la demanda señala que la reducción de un precio de un bien incrementa la cantidad demandada de este, la elasticidad, precio de la demanda, mide qué tanto responde la cantidad demandada a un cambio en el precio. Lo que ya mencionábamos, la demanda de un bien o producto se dice que es elástica si la cantidad demandada responde de manera significativa. Y se dice que es inelástica si la demanda responde ligeramente. Ya hay que tener bien en claro esos, esos dos conceptos. Y también lo vamos a ver mediante otras gráficas qué otros casos se puede presentar hablando de la elasticidad, precio de la demanda. Los factores que pueden influir en cuando un producto es elástico o es inelástico respecto al comportamiento del mercado son estos cuatro, en los cuales encontramos primeramente que se trate de un bien de lujo o un bien necesario. Luego también tenemos que se dé que la existencia de bienes sustitutos cercanos. También la proporción de renta gastada en el bien y por último el periodo de tiempo considerado. Ya, entonces son estos cuatro factores los cuales los vamos a desarrollar a continuación. Vamos a ver el primero. Que se trate de un bien de lujo o bien necesario. Entonces vamos a analizar que si se trata de un bien de primera necesidad, un bien que consumimos diariamente, en el cual hay harta demanda, si se trata de este tipo de bien, es de esperar que los valores de elasticidad sean reducidos. Entonces, que no
que no haya mucha significancia, ¿no? Si sube o cambia el precio. Pues difícilmente se puede dejar de consumir. Y por tanto, las variaciones de la cantidad demandada ante cambios en el precio serán pequeñas. ¿Ya? Eso es lo que les señalaba. En este tipo de bienes, que son de primera necesidad, si es que aumenta el precio, como son de primera necesidad, sí o sí necesitamos consumir, las variaciones de cantidad, si es que aumenta el precio, son muy significativas a comparación de otros bienes como los bienes de lujo. ¿Ya? Ahora, por lo contrario, si los bienes son de lujo, suelen presentar una demanda bastante elástica, pues los compradores pueden abstenerse de comprarlos cuando sus precios suben. ¿Ya? A comparación de los bienes de primera necesidad, cuando se dan bienes de lujo, este sí presenta lo que son valores de una demanda elástica. Ya que si es que aumenta el precio, pues los compradores pueden abstenerse de comprarlo cuando sus precios suben. Entonces, en ese caso, si es que aumenta el precio de un auto, por ejemplo, de estas características, directamente la cantidad demandada puede bajar, ¿no? Ya que es un bien de lujo y no de necesidad. Pasamos al siguiente. Existencia de bienes sustitutos cercanos. Los bienes que tienen fácil sustitución, como vemos en el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi, tienden a tener una demanda más elástica que los que no la tienen. Pues ante una subida de precio, automáticamente los demandantes pueden sustituir la demanda del bien en cuestión o la de algunos, por la de algunos sustitutos. Como podemos ver, en el caso de la Coca-Cola, se automáticamente sube el precio de la Coca-Cola. Como tenemos un bien sustituto que es la Pepsi, automáticamente puede que la cantidad demandada de este bien disminuya y directamente nos pongamos a consumir la Pepsi. ¿Ya? Y en el caso de viceversa, también si es que a nosotros nos gusta consumir lo que es esta gaseosa que es la Pepsi, si sube su precio, automáticamente vamos a pasarnos y vamos a consumir lo que es la Coca-Cola. ¿Ya? Entonces, en este caso se dice que la demanda es bastante elástica cuando existen un bien sustituto cercano. También podemos ver otro ejemplo relacionado con lo que es la demanda de energía eólica, ya que se ha visto que ha incrementado en los últimos años debido a los fuertes aumentos experimentados por los precios de los productos petrolíferos. Ahí vemos que también hay lo que se da y se presenta el caso de la demanda elástica. Y ahora pasamos al siguiente, lo que es la proporción de renta gastada en el bien. Los bienes que tienen una importancia considerable en el presupuesto de gastos tienden a tener una demanda más elástica que los bienes que cuentan con una participación reducida. Eso quiere decir que cuanto más caro sea o cuanto más presupuesto le asignemos a un cierto bien, su demanda va a ser más elástica. En cambio, cuando el presupuesto que le asignemos a otro bien o distinto bien, mientras el presupuesto que le asignemos sea de una participación más reducida, estos suelen reaccionar o suelen ser poco sensibles a los precios. ¿Ya? Entonces, estos que tienen bajo costo, se puede decir, si es que aumenta el precio o disminuye el precio, la demanda no
no varía mucho, que cuando son a comparación de los bienes a los cuales le asignamos un alto presupuesto o se consideran unos bienes caros, ¿no? Como normalmente lo denominamos. ¿Ya? Entonces vamos a ver también la siguiente, que es el periodo de tiempo considerado. En este caso, en general, cuando mayor es el periodo de tiempo, más elástica será la demanda. En general, para la mayoría de bienes. Esto se debe a que la adaptación de la conducta de los compradores a los cambios en los precios requiere tiempo antes de que se ajuste a la nueva situación. Otra razón por la que también la demanda suele ser más sensible a largo que a corto plazo radica en la dificultad de realizar cambios tecnológicos inmediatos que permitan sustituir en el consumo unos bienes por otros. Entonces, en este caso, como por ejemplo podemos ver los bienes con características tecnológicas elevadas, sofisticadamente elevados. Entonces, en esos tipos de bienes donde su tecnología es sofisticada, es difícil sustituirlos, ¿no? Ya que son normalmente que recién aparecen en el mercado y para que vuelvan a aparecer sí o sí tiene que pasar un tiempo, ¿no? Entonces, este tema de que mientras más elevado sea el periodo para adaptación al nuevo precio, se dice que la demanda de esos tipos de bienes es elástica. Mientras más largo sea el tiempo que pase para su adaptación. En resumen, tenemos que el tamaño de la elasticidad de los bienes tienden a ser elevados, uno, cuando se trata de bienes de lujo, lo que mencionábamos al principio, también cuando existen sustitutos disponibles, como hemos visto el caso de la Coca-Cola y el del Pepsi, y también cuando los consumidores tienen mucho más tiempo para ajustar su conducta. Entonces, en esos tres casos se menciona que la elasticidad de esos tipos de bienes tienden a ser elevados. Ya. Ahora vamos a explicar acerca de las posibles situaciones que se pueden dar en el tema de la elasticidad, precio de la demanda. Ya vamos a analizar la primera gráfica, donde tenemos una demanda perfectamente inelástica. Esto quiere decir que ante cualquier variación en el precio, los demandantes no van a cambiar la cantidad que estén dispuestos a consumir. Ante cualquier variación en el precio, los demandantes, en este caso de la primera gráfica, no van a cambiar la cantidad que estén dispuestos a consumir. Por ejemplo, se puede decir dentro de este tipo de gráficas entran lo que son los medicamentos de primera necesidad, donde si la persona no llega a consumir, el medicamento puede llegar a morir, aún así, aunque aumente el precio. Y las personas seguirán consumiendo las mismas cantidades. Eh, es lo que pasó, ¿no? Como por ejemplo, en estos últimos tiempos, con el aumento de algunos medicamentos que eran necesarios para poder tratar lo que era la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces ahí lo podemos poner como ejemplo de algunos de esos medicamentos, ¿ya?
Luego también tenemos en la segunda gráfica donde la demanda es inelástica. En este caso es donde podemos ver, y también es un caso menos extremo, aquí podemos ver que hay un aumento del precio en mayor proporción que las cantidades que los compradores están dispuestos a consumir. Entonces, en este caso, la proporción en aumento de precio es superior a la proporción de la cantidad que los compradores están dispuestos a consumir. Eh, en este tipo de mercados eh, se puede, se puede jugar bastante con lo que es el tema del precio, ¿ya? Cuando hay una demanda inelástica. Ya que si aumentamos o subimos el precio, las cantidades que van a variar de consumo van a ser mínimas o poco significativas. ¿Ya? Entonces, en este tipo de mercado es, por ejemplo, donde podemos jugar con el precio, ¿no? Cuando hay una demanda inelástica y el comportamiento de su curva es como lo muestra en la segunda gráfica. Por ejemplo, tenemos los autos Ferrari, por ejemplo, que aunque se le aumente el precio, algunos demandantes de este mercado aún estarían dispuestos a querer comprarlos. ¿Ya? Entonces puede que una poca proporción de esos compradores de ese tipo de bien, aunque aumente su precio, una poca proporción va a disminuir la cantidad de los compradores, ¿no? En poca proporción. Ahora tenemos el tercer gráfico donde la demanda de elasticidad es unitaria, donde podemos decir que la variación de la proporción del precio es exactamente similar a la proporción de la variación de la cantidad. Entonces, en este caso, eh, podemos decir que hay que tiene una relación directamente proporcional. ¿Ya? Entonces, en este caso, se puede denominar que hay una demanda de elasticidad unitaria. Luego tenemos el siguiente caso, que es la demanda elástica, ¿no? Donde nos muestran que por un cambio en el precio, que es en ese mercado, se aumenta un poco el precio, las cantidades que se dejan de consumir estarán en una proporción mucho mayor. Entonces, aquí por más que hagamos, subamos o bajemos el precio en pequeñas cantidades, va a tener una incidencia grande en la proporción de la cantidad que aumente o disminuye. ¿Ya? Entonces, en este caso se dice que la proporción de aumento o disminución del precio es mucho menor a la proporción de la cantidad que se demande en este tipo de mercado. En este caso entran lo que mencionaba, los bienes de consumo masivo, los bienes genéricos. Por ejemplo, a ver, podemos poner, siguiendo con el tema de la gaseosa, si una botella de gaseosa aumenta en 10 bolivianos, más, no estaríamos dispuestos a consumir y la cantidad de ese tipo de gaseosa disminuiría. ¿Ya? Entonces, eso es como ejemplo en este tipo de mercados. Ahora vamos a ver el quinto gráfico, el último, donde dice que la demanda es perfectamente elástica. En este tipo de mercado decimos que es totalmente imposible generar una variación en el precio, sino directamente los demandantes van a dejar de comprar esos bienes en absoluto. ¿Ya? Entonces, en este caso decimos
que hay una demanda perfectamente elástica, en el cual es casi imposible o difícil hacer variaciones en el precio, ya que corremos el riesgo de que directamente los compradores dejen de consumir el producto. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 casos, las 5 situaciones, las cuales se pueden presentar en este tipo de, en el caso de demanda elástica, ¿no? La característica de las curvas de la demanda elástica. No sé si es que tienen alguna duda o pregunta respecto a lo que acabo de explicar, ya que en base a esas explicaciones que normalmente, y bueno, en todos los casos, es que se tiende a realizar lo que son los análisis de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Ya, entonces creo que está todo claro. A ver, a modo de participación, a ver, tal vez podamos poner algunos ejemplos. Voy a solicitar algunos ejemplos, perdón. A ver, de manera, no sé si de manera voluntaria, a ver, voy a preguntar, ¿qué tipos de productos, como los que mencioné, entrarían dentro de lo que es... Inge, disculpe, ¿lo puede explicar la última gráfica, por favor? Ah, ya, no hay problema, lo vuelvo a explicar. En lo que es la última gráfica, la quinta gráfica, que dice demanda perfectamente elástica, aquí decimos que es totalmente imposible o difícil generar una variación en el precio, ya que si hacemos alguna variación en el precio, corremos el riesgo de que nuestros compradores dejen de comprar nuestro producto. Ya ahí decimos que la demanda es perfectamente elástica. Ya, entonces en este caso, en este tipo de mercados donde veamos esa situación, es difícil y casi imposible variar el precio. A comparación de cuando tenemos un mercado con demanda inelástica, ¿no? Donde la variación, la proporción de la variación en el precio no va a tener mucha incidencia entre la cantidad que disminuya o aumente de nuestros compradores, que es la segunda gráfica, ¿no? Ya espero que haya quedado más claro. Entonces, a ver, a modo de participación, ir interactuando y viendo si me han entendido perfectamente los conceptos. Voy a preguntar, ¿qué tipos de productos entrarían dentro? Deben un ejemplo de un producto que entraría dentro de lo que es la demanda inelástica. A ver, escucho participaciones, vamos participando, vamos acumulando puntos para el segundo parcial, por favor, es bastante importante. A ver, adelante Julio César, vamos con tu participación. Serían los productos de primera necesidad que, a pesar de que suban el precio, los consumidores van a seguir comprándolo, la demanda no va a disminuir, como los medicamentos. ¿Ya? ¿Algún producto tal vez más específico? ¿Cuáles serían dentro de esos productos de primera necesidad? Los medicamentos. Ya, ya está bien, muy bien, gracias Julio César. A ver, anotamos Julio César. ¿Alguien más que quiera tal vez aportar con otro producto? A ver, adelante Juan Isabel. Adelante. También podría ser el agua que es necesario para todos nosotros. Ah, ya, sí, perfecto, ese es un buen ejemplo, ¿no? El agua también es un producto de primera necesidad, es netamente necesario, ¿no? No podemos vivir sin ese producto. Y pues bueno, sí, si es que hay una pequeña variación en su precio, aún así no va a afectar mucho entre la cantidad que estemos consumiendo. Gracias, Juana, muy buen ejemplo. A ver, te anotamos, Juana. ¿Alguien más que quiera participar?
Vamos participando. A ver, vamos al siguiente caso, donde la demanda es elástica. A ver, ¿qué tipos de productos entrarían dentro de esa característica? Donde la demanda es elástica. Muy bien, si a modo de hacerles recuerdos, mencionábamos que dentro de este tipo de gráfica entraban los bienes de consumo masivo y genéricos. Por ejemplo, lo que mencionaba el tema de la gaseosa, ¿no? Ya que si una botella de gaseosa aumenta en 10 bolivianos, más no estaríamos dispuestos a consumir más y la cantidad de ese tipo de bien automáticamente disminuiría. Ya, entonces, a ver, vamos, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo o algún otro producto que entre dentro de esas características de mercado, donde la demanda es elástica? A ver, ya han levantado la mano. Muy bien, Karen, adelante, Karen. Inge, sería un ejemplo la ropa, de que tendría una demanda elástica, digamos, porque hay diferentes variedad o opciones de ropa y las personas pueden elegir, digamos, qué posibilidad económica tienen para comprar, digamos, ¿no? Ah, Entonces, debido a que la demanda es elástica, la demanda de ropa aumenta a medida que los precios de ropa van a disminuir, digamos. exacto, está muy bien. Gracias, gracias, Fernanda. Karen Fernanda. Muy bueno tu ejemplo, ¿no? Sí, la ropa también, estoy de acuerdo, entrarían dentro de este tipo de características de mercado donde la demanda es elástica, ya que si hay una pequeña o aumento o un alto aumento en el precio, automáticamente dejaríamos o la cantidad que demandaríamos de ese producto podría tener una alta variación, ¿no? Ya que no es un bien de primera necesidad. Ya, gracias. A ver, vamos participando. ¿Alguien más quiere dar algún ejemplo de producto que entre dentro de estas características donde la demanda es elástica? Que podría ser también Perdón, un poquito puede elevar la voz, no nos hemos escuchado muy bien. Bueno, al menos yo, a ver, voy a elevar. Ya. podría ser la comida, ¿no? En las frutas, ya que al incremento de un cierto producto, uno puede buscar suplementos. Ya, las frutas, a ver si hay un incremento dentro del precio, disminuiría la cantidad demandada de las frutas. Analicemos, a ver. No, no, no. O sea, ingeniero, que digamos yo compro manzanas y las manzanas están caras, entonces yo puedo pasar a comprarme naranjas, que están más baratas. Buscar Ay, otra opción. ese en ese caso es un bien sustituto, ¿no? Lo estaríamos tomando desde el punto de vista de un bien sustituto, claro, eso sí, ¿no? Si es que automáticamente las manzanas eh, subieran o bajaran su precio, nosotros dejaríamos de consumir y buscar otro bien que tal vez nos cubra esa necesidad, ¿no? Puede ser, no sé, la pera, algo parecido a la manzana. Desde ese punto de vista sí me parece y estoy de acuerdo. Esa era la lógica de tu ejemplo, Pedro Iván, ¿estoy correcto? Sí, ingeniero. Ya, gracias, muy bien, gracias Pedro, gracias por tu aporte también. A ver, anotamos, estamos ya acumulando puntos. Pedro Iván, excelente, ya te he anotado. Bueno, no sé si es que alguien más quiere participar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a explicar acerca de las relaciones numéricas. Ya, entonces pasamos, antes de entrar al break.
Bueno, esta es la fórmula para calcular lo que es la elasticidad precio de la demanda, que está entre el valor absoluto, y nos dice, para calcular la elasticidad precio de la demanda, es la división entre valor absoluto de la variación de las cantidades, la variación de la proporción de las cantidades, dividido entre la variación de la proporción del precio. Visto de otro modo, si es que tenemos dos cantidades, si es que tenemos dos cantidades, dicho bien, o hay una variación, entonces decimos que es la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido entre la cantidad 1. Eso nos va a dar una proporción. Dividido, todo eso dividido entre el precio 2 menos el precio 1, dividido entre el precio 1. Todo entre valor absoluto. Ya sí o sí, entonces, está entre valor absoluto. Por lo tanto, nuestro resultado tiene que darnos siempre positivo. ¿Ya? Entonces, esta sería una primera fórmula para hallar lo que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Entonces, en base a esa fórmula es que vamos a analizar el siguiente cuadro. Aquí tenemos la relación numérica de los resultados, lo que también al principio resaltábamos cuando es un producto elástico o inelástico, cuando se da la elasticidad. Entonces aquí ya lo vamos a ver de manera más específica y ya vamos a establecer los parámetros necesarios para determinarlo. Ya, entonces, en el primer caso decimos que si la elasticidad es mayor a 1, decimos que se encuentra dentro de ese producto, su demanda es elástica. Lo decimos donde la variación porcentual de la cantidad es superior a la variación porcentual en el precio. ¿Ya? Entonces, cuando la elasticidad nos da mayor a 1, decimos que entran dentro de la clasificación de productos elástica, porque la variación de la proporción de la cantidad siempre va a ser mayor a la variación de la proporción en el precio. Eso lo podemos ver en la gráfica, aquí, la gráfica número 4. A eso se refiere, ¿ya? Ahí donde podemos ver que si realizamos una pequeña variación en el precio, esa proporción de variación en el precio nos va a causar una mayor proporción en la variación de las cantidades, ¿ya? Y en ese caso es que es elástica. Y si el resultado, también lo podemos relacionar, que si el resultado de esta fórmula que nos da, de ese cálculo, es mayor a 1, es que entra dentro de esa clasificación de que es elástica. Entonces tenemos que ir relacionando los resultados que vayamos a sacar con la fórmula, con los resultados, con los resultados que vayamos a sacar con la fórmula, con las gráficas que hemos podido analizar. ¿Ya? Entonces vamos al segundo caso donde la elasticidad es inferior a 1. Entonces entra desde 0 a 0.999, ¿no? Si nuestro resultado está entre 0 a 0.9999, entran dentro de la clasificación de demanda inelástica. Y ahí decimos o interpretamos que es que la variación entre la cantidad, la variación entre la proporción de la cantidad es menor a la variación de la proporción del precio. Entonces, ahí decimos que es una demanda inelástica. A ver, vamos y relacionemos y nuevamente recapitulemos. Estaríamos en este caso de la gráfica número 2, donde la variación
de la proporción en el precio es mayor a la variación de la proporción de la cantidad. Entonces, como les mencionaba anteriormente, y a modo de recalcarles, en este tipo de mercado, donde la variación de la proporción en el precio es mayor a la variación de la proporción en la cantidad, es donde se puede jugar con lo que es el tema del precio, ya que directamente no nos va a afectar a la cantidad demandada de cierto producto con el cual estemos o el cual estemos produciendo. Entonces, en este tipo de mercados que podemos jugar con lo que es el tema del precio, ¿ya? Y es aconsejable, ¿ya? Más que todo es aconsejable. Y no así en el otro que hemos analizado, donde la demanda es elástica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya hemos analizado el elemento número 2. Ahora vamos con el elemento número 3, donde la elasticidad es unitaria. La elasticidad nos da igual a 1. En este caso es cuando en el resultado de la ecuación nos da 1, donde la variación porcentual de la cantidad que estemos evaluando va a ser igual a la proporción de la variación del precio. ¿Ya? Y eso se encuentra en la gráfica número 3, si no me acuerdo, donde la variación de la proporción del precio es igual a la variación de la proporción de la cantidad, y nuestro resultado en la ecuación nos va a dar igual a 1, o nuestro resultado con nuestra fórmula nos va a dar igual a 1, y en ese caso decimos que la demanda de elasticidad es unitaria. ¿Ya? Entonces, son esos 3 casos que se podrían dar relacionándolo con los resultados de la fórmula y relacionándolo con las gráficas que hemos analizado, ¿ya? Espero que haya quedado claro esos aspectos. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a la hora de break. Cabalito, hemos entrado a los 15 minutos. Entonces, los espero a las 9:30, por favor, para ya ir viendo un ejercicio de ejemplo y aplicación con la fórmula y el análisis con la gráfica. Ya, entonces, entramos a nuestra hora de descanso de 15 minutos. Los espero a las 9:30.
Ya, espero que ya hayamos vuelto todos. Ahora sí, vamos a continuar con la clase. A ver, dame un minutito. Elaine, ¿tienes algo que decir? Sí, le quería pedir permiso para el estudiante María José Risco. Pasa que está un poco delicada de salud y no va a poder conectarse. Y como tenemos un ejercicio en clase, era para ver si ella le podía dar más tiempo o igual de todas maneras ella le habló a usted, no sé si le habló, me dijo que sí le había hablado. Sí, sí, ya se comunicó conmigo. Entonces, sí, bueno, ella va a poder presentar su ejercicio, pero sí le dije que siempre los permisos coordinemos también con dirección de carrera. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. Bueno, no hay ningún problema. Ya también he anotado en la lista como permiso. Ya, entonces, ahora sí vamos a continuar con el avance. Ya hemos visto lo que es la relación numérica, relación con lo que son las gráficas. Ahora vamos a ver directamente lo que es un ejemplo de aplicación, ¿ya? El ejemplo dice lo siguiente, dice. Un productor quiere aumentar el precio de sus productos de 1.000 a 1.200 bolivianos y conoce la elasticidad de la demanda que es 2,5. La pregunta dice, ¿qué tan conveniente será realizar esa alza de precios? Dice. Entonces, nos imaginemos el caso de un productor que produce ciertos productos, el cual quiere aumentar los precios de 1.000 a 1.200. También conoce la información del mercado, ¿no? Su información de la demanda, de elasticidad de su mercado, que es 2,5. Entonces, él quiere saber qué tan conveniente será realizar esa alza de precios. Entonces, vamos directamente y utilizamos la fórmula que les describía, donde nos dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación de la proporción de la cantidad dividido entre la variación de la proporción del precio, todo entre valor absoluto. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que la elasticidad es igual a 2,5, todo esto es igual. Como dato también tenemos los precios. Entonces, procedemos a aplicar la fórmula, ¿no? Donde nos dice que es igual al precio 2 menos el precio 1, todo dividido entre el precio 1. Entonces, aplicamos la fórmula, hacemos las operaciones convenientes. Bueno, tenemos el siguiente resultado, donde nos da 2,5 igual a la variación de la cantidad dividido entre 0,2. Eso procedemos a despejar lo que es la variación de la proporción de la cantidad, donde pasa el 0,2 a multiplicar a 2,5 y nos da como resultado la variación la variación de la proporción de la cantidad igual a 0,5, que representa en porcentaje un 50%, ¿no? Entonces, en base a ese resultado que nos da del 0,5 y del 0,2 que nos ha sacado como resultado de la variación del precio, analizamos pues, el resultado. Entonces concluimos en base al resultado que nos ha dado que por un incremento del 20% en el precio, así como podemos ver en la primera parte, el 0,2, un incremento en el 20% en el precio, se está generando una disminución del 50% de las cantidades, al ser una demanda elástica. En este mercado, a una pequeña variación en el precio nos da como resultado una proporción superior en la variación de las cantidades. Por lo tanto, la respuesta es que no es conveniente. No es conveniente realizar esa alza del precio. Y también mucho antes, por lo que nos ha dado que el resultado de su demanda es 2,5. Al principio ya podíamos concluir a qué clase de mercados pertenecía,
y por lo tanto hemos dicho que en este tipo de mercado donde la demanda es elástica, no es conveniente realizar las alzas de precio. Entonces, mucho más antes con el dato inicial ya nos daban la respuesta, ¿no? Pero tendríamos que comprobarlo mediante datos, ¿no? Que es lo importante y siempre hacerlo de esa manera. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a este sencillo o práctico ejercicio que hemos visto? De cómo se aplicó la fórmula, cómo es que se realizó el análisis, en base a qué premisas, en base a qué lógica es que se analizó y se dio esa respuesta. Todo está perfectamente claro. Ingeniero, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Podría hablar en Porfa, que le escucho entrecortado. No hay ningún problema, lo volvemos a explicar desde el principio. Muchas gracias. Ya, el ejercicio es lo siguiente. Dice que hay un productor que quiere aumentar el precio de sus productos. Entonces tiene un precio inicial de 1000 bolivianos. Él quiere aumentar a 1200 bolivianos. ¿Ya? Entonces tiene un precio 1 y quiere aumentar a un precio 2, que es 1200. O sea, quiere ganar 200 más, ¿no? Según su lógica, me imagino. Entonces dice que él conoce la elasticidad de la demanda de su mercado. Entonces él conoce su elasticidad, que es 2,5. Entonces ya nos da como dato inicial que él conoce su elasticidad, que es 2,5. Entonces él se pregunta qué tan conveniente será realizar esa operación de alzas de precio. Entonces esa es la respuesta que busca, ¿no? Y que mediante la fórmula que hemos brindado y hemos dado en el avance de la clase, lo vamos a calcular. ¿Ya? Entonces hay que dar respuesta a qué tan conveniente será realizar esa alza de precio. Entonces procedemos a realizar las operaciones. ¿Ya? Tenemos la fórmula que nos dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la proporción de la variación de la cantidad dividido entre la variación de la proporción del precio. ¿Ya? Si muy bien no nos queda claro esta fórmula, podemos retroceder mucho más atrás y está en esta parte, ¿no? Entonces estamos aplicando la primera parte, que es igual a la segunda, ¿no? Donde nos dice que la variación de la proporción de la cantidad es dividida entre la variación de la proporción del precio, todo entre valor absoluto es igual a la cantidad Q2 menos Q1 dividido entre la cantidad 1. Todo eso dividido entre el precio 2 menos el precio 1 dividido entre el precio 1. En este caso del ejercicio nos están dando como dato tanto la elasticidad, el EPD, y los precios, ¿no? Entonces es por eso que aplicamos el EPD como dato y reemplazamos los datos de los precios. Lo que tenemos que calcular es la variación de la proporción de la cantidad, la parte de arriba, ¿no? Entonces ya, de ahí sale ese cálculo. Entonces, aplicando la fórmula, como les mencionaba, ponemos 2,5 que nos dan lo que es la elasticidad de ese mercado. Lo aplicamos también, reemplazamos el dato del precio que nos dan como dato, que pasa de 1000 a 1200. Entonces 1200 sería el P2 menos el P1, que es el precio inicial. Todo eso dividido entre P1, ¿ya? Entonces, haciendo la operación de la resta de 1200 menos 1000 dividido entre 1000, nos da 0,2, ¿no? Ustedes, si quieren, lo pueden comprobar, su calculadora. Ya, entonces nos da 0,2 y ya este 0,2 lo que tiene que pasar es a multiplicar a 2,5 para despejar lo que es la variación de la proporción de la cantidad, que es lo que buscamos, ¿no? Ya como resultado de esa multiplicación del 0,2 por 2,5 es que nos da 0,5. Ya nos da como resultado la variación de la proporción de la cantidad. ¿Ya? Entonces ya tenemos los datos que el dato final que hemos calculado, tenemos los datos intermedios,
de la variación de la proporción de la cantidad, del precio, perdón, que nos da 0,2. Y entonces analizamos en base a esos resultados. Entonces, en base a esos resultados es que llegamos a concluir que por un incremento del 20%, ese 20% lo sacamos del 0,2, ¿no? De la variación del precio, donde es P2 menos P1 dividido entre P1, ¿no? Y nos da 0,2. Eso 0,2 expresado en porcentaje nos da 20%. Y es por eso que sacamos ese 20% de esa conclusión. Entonces decimos que por un incremento de ese 20% del precio, en el precio, se está generando una disminución del 50% de las cantidades. Ese 50% es lo que hemos sacado de resultado, ¿no? Variación del precio de la cantidad. 0,5 en porcentaje 50. Entonces, se dice que se está generando una disminución del 50% de las cantidades al ser una demanda elástica. Este resultado que determinamos que es una demanda elástica ya nos da como referencia el dato inicial, ¿no? 2.5, su demanda que nos da del mercado. Entonces, si volvemos a modo de analizar y recordar, decimos que cuando la elasticidad es mayor a 1, es elástica, ¿no? Por lo que la variación en el precio es mayor a la variación, perdón, la variación en la cantidad es mayor a la variación de la proporción del precio, ¿ya? Entonces, desde ya nos está dando al decirnos que su elasticidad de ese mercado es mayor, nos da como dato que es 2.5, entonces por ende es mayor a 1, nos está diciendo que se encuentra dentro de la clasificación de demanda elástica, ¿no? De ahí sacamos esa determinación, esa conclusión. A ver, volvemos al ejercicio. Entonces dice que por un incremento del porcentaje en el peso está generando una disminución del 50% de las cantidades a ser una demanda elástica. Que en este mercado a una pequeña variación en el precio nos está dando como resultado una proporción superior en la variación de las cantidades. Es lo mismo que nos dice cuando se da el caso de una demanda elástica, ¿no? Cuando la elasticidad es mayor a 1. Entonces, por ende, al ser así el comportamiento de este mercado y al ser un mercado con demanda elástica, no nos conviene aumentar ese precio porque obviamente si aumentamos ese 20% va a disminuir en 50% la cantidad que nos van a consumir de nuestro producto. Entonces, al ser mucho mayor la cantidad que nos van a consumir nuestros compradores, no es conveniente aumentar ese cambio de precio, ¿no? Por esos dos datos que ya les he mencionado. ¿Ya? Entonces, como también a modo de recalcar de lo que ya les mencionaba, que en este tipo de mercados donde la demanda es elástica, no es conveniente hacer variaciones en el precio, ya que tienen una gran incidencia en las cantidades. ¿Ya? Entonces, eso sería el ejercicio. No sé si les ha quedado más claro o siguen teniendo alguna duda o pregunta. Nuevamente lo puedo volver a repetir. Ya, bueno, entonces, antes de pasar a lo que es el tiempo para resolver los ejercicios, bueno, también ya pueden ir resolviendo los ejercicios en línea que les he puesto. Son 3 ejercicios. Son de aplicación bastante parecida, exceptuando uno, pero bueno, no está nada complicado. Mientras están resolviendo, por favor, están procediendo a resolver, yo les voy a presentar un videito para poder cerrar lo que es el tema de la introducción al concepto de elasticidad, ¿ya? Entonces, les voy a presentar un video y mientras tanto ustedes pueden ir resolviendo sus ejercicios, ¿ya? Que tiene vencimiento, si no me equivoco, hasta las 10:30, ¿ya? Entonces, todo ese tiempo les vamos a dar para que vayan resolviendo. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen conocer, yo les voy a ir orientando y a la vez se va a ir reproduciendo el video, ¿ya? Y si es que se da el caso o alcanzamos, los que quieren ganar puntos pueden ir al final de la clase, faltando 5 a 10 minutos, voy a preguntar, los que ya tengan su ejercicio resuelto lo van a ir presentando
para ir ganando puntos de participación, ¿ya? Entonces voy a proceder a presentar el video que les estaba mencionando. Mientras tanto, pueden pasar a resolver sus ejercicios. También, por favor, no se olviden de ir llenando lo que es su formulario de salida, ¿ya? Que ya debe estar habilitado. Ya, entonces procedo a compartir el video. La elasticidad de la demanda. Es un concepto que explica cómo afecta la variación del precio de un bien a la demanda del mismo. Es decir, si el precio de un producto varía, la elasticidad mide si la gente compraría más del producto o menos. Hay 5 posibilidades. Número 1. Completamente inelástica. Productos que son indispensables para la vida, así como los medicamentos. Por ejemplo, la insulina. No importa si sube o baja de precio, una persona diabética no va a dejar de comprarla. Por ende, el precio sube, la demanda se mantiene y la elasticidad vendría a ser 0. Número 2. Relativamente inelástica. Son productos que necesitas, pero que si suben de precio, comprarías menos y si bajan, probablemente comprarías mucho más, como la gasolina o la leche. Imagina que eres una madre de 3 niños que toman leche todos los días y si la leche sube de precio, no puedes dejar de comprarla, pero puedes comprar un poco menos. Sin embargo, si baja de precio, aprovecharías la oferta y te cargarías con más de lo que sueles comprar. Por ende, en el primer caso, el precio subiría y la demanda baja. Por el otro lado, si el precio baja, la demanda sube y la elasticidad es -1. Número 3. Elasticidad unitaria. La elasticidad normal o unitaria solo se da de forma teórica. Significa que la elasticidad es igual a 1. Por ende, el precio sube, la demanda sube, el precio baja o la demanda baja. Número 4. Relativamente elástica. Esto significa que son productos que no necesitas pero que te gustaría consumir, como juegos, cine o hasta algunos alimentos fuera de lo común como un caviar. Si algo que te gusta pero que no necesitas sube de precio, no lo comprarás, pero si baja, te apresurarás a comprarlo. Por ende, en este caso, el precio baja, la demanda sube o el precio sube y la demanda baja. Aquí la elasticidad es mayor a 1. Número 5 y como última vendría a ser completamente elástica. Este es otro caso que solo aplica en teoría. Si el precio varía levemente la demanda, varía mucho hacia arriba o hacia abajo. Su elasticidad es más infinito. Productos de mucho lujo como joyas, autos, si sube nadie los compra y si bajan mucha gente comprará. Resumiendo,
El concepto de elasticidad sirve para medir el grado de respuesta de un comprador o vendedor ante una modificación en las determinantes fundamentales del producto, particularmente el precio. El grado de respuesta en la cantidad demandada ante un cambio de precio se llama elasticidad del precio de la demanda. Bueno, espero que con el videito haya quedado más claro ya los conceptos. Bueno, como les mencionaba, les dejo para que vayan resolviendo sus ejercicios. Faltando 5 a 10 minutos, voy a mencionar, tal vez que ya los tenga resueltos, los presenta y así se vayan ganando puntos de participación, ¿ya? Cualquier duda o pregunta respecto al ejercicio me lo hacen conocer, ¿sí? Ingeniero, disculpe, en Excel, ¿no? En Excel, a mano, en Word, cualquiera de esas herramientas o de esas alternativas pueden utilizar, ¿ya? Siempre y cuando nos muestre el desarrollo, ¿no? En todo caso es en Excel, la formulación, y bueno, más que todo como son ejercicios donde ya tienes que aplicar fórmula, no creo que sea tan necesario utilizar Excel, ¿no? Preferible a mano incluso o en Word, ¿no? Entonces, pero sí, si desea y lo puede hacer para ustedes mejor de esta manera, también puede utilizar Excel, no hay ningún problema. ¿Y en qué no aparece el link de la asistencia de salida? No aparece. Solo mandó el de entrada. A ver, permítanme, por favor, reviso en este momento. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿dónde está? Asistencia de salida de clase. Mira qué ha pasado. Ah, ya, no sé qué ha pasado, se ha subido arriba. Está más arriba del mensaje de la clase, más arriba está. Asistencia de salida de clase está arriba. No está Ok, sobre ingeniero, gracias. el mensaje, ¿ya? Entonces, por favor, vayan llenando. Dentro a las 10:05 más o menos voy a consultar quién ya los tenga o si es que usted ya lo tiene o alguien ya lo tiene, me menciona nomás, voy a estar en línea, cualquier consulta también. ¿Podemos subirlo en formato PDF, ingeniero? Sí, también lo hacen a mano, le sacan, lo escanean, lo convierten a PDF y lo suben, no hay ningún problema. Quería convertir el Excel a PDF. Ah, ya, está bien, no hay ningún problema también. Ok, gracias.
A ver, ya va a concluir el tiempo de la clase. No sé si es que alguien quiere presentar sus ejercicios, alguien que ya lo tenga, para que vayamos analizando estos últimos minutos que nos quedan de la clase. Levanten la manito y vamos, los que ya tengan, ya sea el ejercicio 1, el 2 o el 3, vayamos analizando los resultados. Falta todavía, no tiene nadie. Nadie se anima a presentar. Nadie quiere ganar puntos extras de participación. Ya, a ver, vamos. A ver, ¿alguien ya tiene el ejercicio 1? A ver, nos dice, un productor quiere aumentar el precio de sus productos de 10.000 a 12.000 y conoce que la elasticidad de precio de la demanda es 0.5. ¿Qué tan conveniente será realizar esta alza de precios? ¿No? Es parecido al ejemplo que hemos visto. Es aplicar la fórmula. Tenemos los precios, tenemos la elasticidad. Tenemos que reemplazar los precios y despejar lo que es el valor de la proporción de las cantidades, ¿no? ¿Alguien ya quiere presentar su ejercicio número 1? Ahí vamos viendo por lo menos el número 1, es parecido al que hemos visto. A ver, si nadie quiere de manera voluntaria, voy a nombrar ya, para ir viendo cómo han hecho ese ejercicio. A ver. Vamos con Domitila. A ver, vamos a ver cómo le ha ido a Domitila. Domitila, ¿estás ahí? Sí, pero sigo haciendo todavía, estoy haciendo la conclusión. ¿Del ejercicio número 1 te falta? Así es, Inge. Ah, ya. A ver. A ver, vamos con... A ver, ¿quién también estamos? A ver, Darling. Darling, ¿cómo te está yendo? Darling. Lo estoy haciendo en mi cuaderno y todavía no lo escaneé y no hice la conclusión todavía. ¿Alguno ya tienes o recién estás en el primero? Es que no hice las conclusiones, ya hice los resultados, pero no, todavía no hice las conclusiones. ¿Cuánto te da tu resultado del porcentaje de variación? En la 1, 0,1. Ah, ya. Ya, gracias. A ver, 0,1. Sale 0,1.
Perdón, ¿cuánto te sale? Eliel. 0,1 igual sale lo mismo. Sale. Sí, eso sale, Inge, solo que la conclusión tenemos que concluir algo. Ya, a ver, 0,1. ¿Sí? Sería que por un incremento del 20% en el precio se está generando disminución del 10%. Eso fue lo que yo le puse en las cantidades. Ya, entonces, ¿el precio cuánto está aumentando? El 20%. 0,2, ¿no ves? Sí, el 20%. Y la cantidad de variación en la cantidad es 10%, ¿no? Sí, exactamente. En ese caso, la variación en el precio es mayor a la variación en la cantidad. En ese caso, ¿de qué tipo de mercado estaríamos hablando? Donde la variación del precio es mayor a la variación de la cantidad. Si recordamos, a ver, teníamos 3 casos, ¿no? Donde la elasticidad era mayor a 1, menor a 1 y igual a 1. Inelástica. Inelástica, ¿no? Muy bien, entonces en ese caso, cuando la variación, cuando tenemos un comportamiento de la variación del precio superior a la variación del precio de la cantidad, es inelástica. Entonces, como les recordaba, en ese tipo de mercados, donde tenemos que la elasticidad o la variación de las cantidades o la curva de demanda es inelástica, es conveniente, ¿ya? Es conveniente. ¿Visto desde qué punto de vista? Ya que si variamos el precio, ya sea la cantidad que estemos variando, la influencia sobre la cantidad que nos van a comprar es mínima. ¿Ya? Entonces, eso nos está dando a conocer en ese caso. Entonces, en ese caso sí es conveniente, a lo contrario de lo que hemos visto en el ejercicio de ejemplo, ¿no? En este caso sí es conveniente hacer esa variación en el precio. Sí es aconsejable, ya que es inelástico. ¿Ya? ¿Ha quedado claro eso? Entonces, eso sería la respuesta a la pregunta número 1. ¿Ya? Bueno, entonces, como ya se ha concluido el tiempo de la clase, bueno, solo decirles que espero que suban sus ejercicios, por favor. No se olviden subir sus ejercicios, sus resultados a la plataforma. Y bueno, espero que haya quedado bien claro el tema de